buenos días, bienvenidos a la 16ª edición de las jornadas de Avisa. Este año hemos querido coger un tema que habla del tiempo, de los recursos, de cómo nos vamos a organizar. Creo que hay 3 mesas, como siempre. En la primera mesa, para mí, yo siempre digo que estamos en la época de los acrónimos, ¿no? Y entonces ahí tenemos pues, un montón de siglas: SDCV, AFATIC, SSI, SSCC, las AFAS, las ASI, no sé, un montón de cosas, los proveedores. Luego tenemos una segunda mesa en la que se hablará sobre la inteligencia artificial básicamente aplicada en imagen y en patología. Y por fin mañana tendremos una última mesa en la que veremos también de qué manera ir acoplando cómo los profesionales son suficientes, no son suficientes, hace falta más para llegar a cumplir con las metas que tenemos de la estrategia de salud digital, para ver si al final hay que llegar rápido primero a una cosa o a otra, en fin, ver cómo se puede encontrar una solución. En las 3 mesas aplicaremos inteligencia humana, pero a lo mejor hace falta añadir también algo de inteligencia artificial, ¿no? Luego, como es habitual, tendremos unas sesiones en las que los patrocinadores oro pues, nos explicarán alguna cosa que hayan considerado de interés para todos los asistentes. Os recuerdo la importancia de estar en esas 2 sesiones, puesto que se sortea un iPad y hay que estar para recibirlo. Y luego, como habéis visto, este año hemos innovado un poco con el tema de los pósters. Hay unos tótems ahí donde podéis consultarlos, al igual que en la app. Y tendremos también 2 sesiones en las que el equipo que ha realizado uno de los pósters lo presentará. No me enrollo más. Gracias a todos por venir y tiene la palabra Raúl Ferrando. Perdón. Muchas gracias, Bernardo Valevieso, secretario autonómico de la Consejería de Sanidad, Cayetano Hernández, presidente de Avisa, miembros de Avisa y resto de compañeros. Buenos días, bienvenidos. Permitirme a Benicàssim, ¿vale? A mi casa. Yo vivo a 3 minutos de aquí andando y esto también es un lujo, ¿no? Poder venir a presentar algo cerca de casa. Bienvenido a esta jornada que decía Cayetano, con un lema, yo creo que muy directo y a riesgo de equivocarme, yo creo que también algo reivindicativo, ¿no? Tic-tac, cuando el tiempo apremia y el equipo escasea. Secretario autonómico, yo creo que esto último va un poco para los dos. Tengo la sensación, igual digo que me equivoco, ¿no? Lo primero, agradeceros, ¿no? Agradecimientos, sobre todo a Cayetano por invitarme a esta inauguración, y lo más importante, ¿no? Agradeceros a todos vosotros, agradecer la presencia de todos estos profesionales, ¿no? de la informática sanitaria que hoy estáis aquí y que, como muy bien, y esto a mí me ha parecido brutal, ¿no? Como muy bien dice algo dentro del programa, aunque no llevéis batas, también salváis vidas. Y esto es una realidad y es algo que tenemos que tener claro y que algunas veces, por desgracia, perdemos de vista, ¿no? Para mí tiene un significado especial estar hoy aquí, ¿no? Me preguntaba Cayetano cuándo fue la jornada en la que yo estuve con vosotros, y fue en el año 2022, ¿no? Participé en aquellas jornadas como ponente, entonces desde un rol de farmacéutico de hospital. En aquel momento, cuando acabé y miraba un poco desde fuera de mi zona de confort, pensé que nunca volvería a estar aquí. Era una sensación, ¿no? Que bueno, al final, no sé si por gerente o porque aquella ponencia no fue demasiado mal, la verdad que es una satisfacción personal volver a estar en un foro que para mí es muy importante y es absolutamente vital para el entorno sanitario. Recordaba esto del 2022, posiblemente vosotros no lo recordaréis. Ya
una ponencia de un farmacéutico de hospital en este entorno pues no cala tampoco demasiado, hay que ser realista. Pero yo hablaba en aquel momento, en aquella ponencia os hablé de un cambio de paradigma en nuestro entorno. Hablaba de que pensaba que teníamos que dejar de exigir por quiénes somos como profesionales para cambiar la visión, ¿no? Y para ser conscientes de lo que tenemos, para con ello saber qué podemos hacer y de esa manera convertirnos en profesionales que aportan valor, ¿no? Había que cambiar un poco el paradigma y pasar a ser tener, hacer y ser. Ese era un poco el cambio. Asumo que no por lo que yo os conté, ¿vale? Lo tengo claro, pero yo creo que camináis a una gran velocidad en esa dirección como profesión. Yo creo que la informática sanitaria ya no es un área de soporte, hace mucho tiempo que ha dejado de ser eso, y se ha convertido en una pieza estructural del sistema de salud, ¿no? El lema de esta edición yo creo que expresa muchas cosas, ¿no? Algunas de forma directa, otras de forma indirecta, que las hemos entendido, ¿vale? Y es que la sanidad es precisamente eso, ¿no? Yo creo que la presión del tiempo y la necesidad de inmediatez está en nuestro día a día, la complejidad creciente del modelo sanitario con esas ASIS, con esas AFATIC, la escasez de recursos, ¿no? que es una realidad, y la necesidad de decisiones cada vez más rápidas y que además tienen que ser seguras, ¿no? Yo creo que en ese escenario la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, ¿no? dejan de ser promesas para convertirse ya en herramientas críticas de este presente, ¿no? Herramientas, y esto yo creo que es muy importante, que bajo vuestro liderazgo compartido deben dar respuesta a ese nuevo mapa sanitario, deben mejorar el diagnóstico y deben mejorar la práctica clínica, deben también facilitar la gobernanza del dato, nos tienen que permitir avanzar hacia una sanidad segura, que siempre es lo más importante, y tienen que ayudarnos al resto en la compleja gestión del tiempo. Muchos son los retos que tenéis, ¿no? Me han pedido que sea breve y ya prometo que termino. Yo creo que me han pedido que sea breve porque recuerdan aquellas 88 diapositivas del 2022, ¿no? Y decir, hostia, este tío lo dejamos ahí hablar y puede estar 2 horas, ¿no? Pero sí que quiero terminar, o no quiero terminar sin destacar. A mí me ha gustado mucho el programa, ¿no? Lo que he leído, y me gustaría destacar que la mayoría de los conceptos críticos que están inmersos dentro de ese programa de esta jornada no pertenecen únicamente al ámbito tecnológico, que también, sino que forman parte del núcleo mismo de la asistencia sanitaria, ¿no? Yo creo que en ese escenario transversal del que habla el programa hay algo que lo conecta todo y es la confianza, ¿no? Yo creo que la confianza en la informática sanitaria es ya una realidad, porque no hay ninguna innovación sostenible sin confianza profesional, porque no hay ninguna inteligencia artificial útil sin confianza clínica y porque no hay tampoco ninguna transformación digital sin confianza organizativa y organizacional. Sanidad solemos asociar el impacto en salud únicamente a la actividad asistencial, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos sabemos que las decisiones, que la seguridad y que los resultados comienzan antes que la práctica clínica. Comienzan en los sistemas, en los datos, en la interoperabilidad, en la información bien diseñada. Yo creo que comienza en vosotros. Bienvenidos a Benicàssim, muchísimas gracias y disfrutar esta jornada. Bernardo, por favor. Muy bien. Lo primero, agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Una vez más, yo no sé cuántas he venido, pero siempre que me invita Cayetano, que me ha reconocido que lleva 20 años esperando un sucesor, vengo. Siempre me voy enfadado porque nunca me toca el iPad, porque no me puedo quedar. Y siempre me voy enfadado porque pocas veces he podido ver a algún mago, que no sé si está por aquí hoy, a actuar, que os hace reír a todos, y yo he estado pocas veces disfrutando de los gin tonic y de las discotecas que montáis a última hora.
Dicho todo eso, no puedo estar más de acuerdo con palabras que ha dicho Tano, Cayetano o acrónimos, ni tampoco puedo estar más de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho hoy Raúl. Está a punto de no venir porque la agenda siempre se complica, pero he hecho un esfuerzo en venir porque me parecía que hoy era necesario. Y era necesario porque no siempre las cosas se arreglan con recursos, aunque Raúl ha destacado la escasez. A mí me gustaría recordar lo que nos gastamos anualmente en el sistema, que el año pasado fueron 10.000 millones de euros, 1.000 más de los que nos habían asignado, que fue un 8% más de lo que teníamos en el año 24 y que se lo sustraímos al resto de consellerías porque la caja es para todos única. Es decir, el gasto es tremendo y, por acabar de concretar los números, en los últimos 3 años se han incorporado 6.000 profesionales más al sistema. Y no venía a hablar de datos, pero Raúl me ha obligado a sacarlos. Hay veces que los problemas, las listas de espera, el acceso a las citas, los cuellos de botella, las imprecisiones diagnósticas, las fallas del sistema, hay veces que tienen que ver con los recursos humanos, hay veces que no. Hay veces que tienen que ver con la organización, la continuidad, la coordinación, la eficiencia y más cosas que hablarían en ciencia y que tienen que resolver con innovación las maneras de trabajar para organizarse de manera diferente. Si hablamos de transformación, y a mí me lo habéis oído hablar muchos años, pero el primer día que vine aquí recién nombrado lo dije, transformación significa que hay que cambiar las maneras de trabajar y hay que cambiarlas porque en el sistema de salud en el que estamos hay que reconocer que no está diseñado para la realidad actual. Mucha más cronicidad, mucha más complejidad en la atención, mucha más demanda y exigencia de la ciudadanía, mucha dificultad para retener talento y para encontrarlo porque las nuevas generaciones tienen valores diferentes y mucha dificultad para sostener un crecimiento constante, no del gasto, que para mí es la inversión en salud, que viene de la mano de la tecnología, de la mano de la farmacia y de la mano de las terapias avanzadas. Sin nuevas capacidades, por muchos más recursos humanos que pongamos, no vamos a hacer nada y estáis de suerte porque muchas de las capacidades que hay que incorporar vienen de las tecnologías. Y ahí es donde estáis vosotros, que sois, digamos, como ha dicho Raúl, una palanca de cambio que no puede ser una palanca aislada, que debe de trabajar de manera multidisciplinar, alineada hacia los objetivos de la organización. Cuando dijimos que veníamos a transformar el sistema hace 2 años y medio y 4 meses, vinimos diciendo que queríamos cambiar la organización para darle las capacidades que le faltan. Y propusimos hacerlo en 2 fases. No fue una ocurrencia de una noche de verano, fue un análisis de la situación de partida y un camino acompañado de mucha gente y de mucho asesoramiento para intentar tener las capacidades lo antes posible. Se diseñaron 2 fases. La primera estaba orientada al dato y la primera estaba a poder utilizar los datos para automatizar procesos, para robotizarlos, y la primera estaba diseñada para poder utilizar inteligencia artificial lo antes posible para resolver problemas, no para poner más gasto sin resolver problemas ni soluciones. Esa primera fase está construida, está pendiente de que la usemos para visibilizar capacidades y esa fase está esperando la ciudadanía que la gastemos entre todos de manera ágil y eficiente para transformar la manera de trabajar. La segunda fase tenía que ver con el recambio de todas las aplicaciones obsoletas para ponerlas con nuevas tecnologías que trabajaran por eventos, preparadas para trabajar en nubes, si puede ser, soberanas, y preparadas para estar desde el minuto 1 orientadas a un dato interoperable que nos permitiera tomar decisiones. Esa segunda fase está en marcha, ya hay proyectos en implementación, ya hay proyectos en fase de adjudicación, ya hay proyectos que se licitarán en lo que queda de legislatura y que complementarán las 2 fases valoradas en más de 250 millones de euros. Dicho todo esto, por poner un ejemplo, mañana, si estuviéramos todos de acuerdo, y digo todos, y eso implica a los clínicos,
a los administrativos, a los profesionales sanitarios no facultativos, a los técnicos en informática, ingenieros de aplicaciones, documentalistas y a todo el que se me haya olvidado, si nos pusiéramos de acuerdo en cómo gestionar la diabetes de una manera más o menos uniforme en la Comunidad Valenciana, hoy podríamos estar identificando de manera automática quién es prediabético o diabético, podríamos automáticamente estar haciendo un seguimiento de su enfermedad para ver si está estable o no, o si le falta un control. Podríamos ofrecerle el control cuando fuera el momento preciso para que él seleccionara una cita en el momento que le fuera bien, en el sitio que le fuera bien, poderla modificar cuando lo necesitara, cuando fuera a hacerse el control analítico necesario para saber si tiene un control metabólico adecuado, que estuviera robotizada la petición analítica y que la enfermera le estuviera esperando para sacarle sangre. Cuando llegara el resultado, podríamos determinar qué actuación hay que hacer de manera automática y ofrecerle una cita al profesional que con las competencias adecuadas, en el lugar adecuado, le ofreciera la mejor solución si hiciera falta. Si no, comunicarle que estaba todo bien, que sigue con el mismo tratamiento y hacerlo por el canal que hubiera elegido el ciudadano, de voz, de texto o de WhatsApp o de lo que fuera. A partir de aquí, de alguna manera, hacer un seguimiento continuo y no trabajar por episodios como hacemos ahora de descompensación, que es lo que no necesita la nueva demanda actual. Lo que he dicho es posible, la capacidad tecnológica está, pero faltan algunas cosas. Orden y gobierno. Orden y alineamiento hacia los objetivos de la estrategia digital de todos los recursos, incluidos los profesionales sanitarios y los tecnológicos. Gobierno del dato para no encontrarte sesgos de información que te lleven a cometer errores, y gobierno de aplicaciones para que no le lleven al autómata errores al buscar en una aplicación algo que no encuentra porque se ha cambiado una parametrización. Esa es la realidad que podemos tener mañana. Depende de un cambio cultural que ha anunciado Raúl y que yo vengo anunciando mucho tiempo, y me imagino que María José y el resto del equipo también, y que si no somos capaces de hacerlo, habremos tirado a la basura un montón de millones de euros y la ilusión de muchos ciudadanos y la esperanza, del color político que sean, de tener un sistema de salud más preciso, más personalizado, más eficiente, más resolutivo, más equitativo y más sostenible. La realidad es muy distinta de lo que os he contado, porque ayer me deslizaron una encuesta que han hecho a 100 de los que estáis aquí, más o menos, y para mí fue desolador, porque lo que identificaba yo en esa encuesta, y no he de ocultar, y yo soy muy crítico, era que la gente no había entendido a dónde vamos, la capacidad que habíamos acumulado, que el centro de todo es el dato de calidad y sin sesgos, que el trabajo federado, coordinado y alineado con los objetivos es la única manera de salir del barro donde nos encontramos, de alta ineficiencia y de alta variabilidad, y que solamente trabajando juntos y de manera coordinada podremos salir de esta situación y aprovechar las capacidades. Sin querer ahondar más en un discurso negativo, porque es todo lo contrario, lo que busco es intentar que llegue lo que no ha llegado, porque la encuesta también decía que desconocían algunos hacia dónde íbamos o no lo acababan de entender, ni incluso entendían lo que era el trabajo federado. Anoche, cuando vi esa encuesta, cambié mi discurso, dejé mis diapositivas y me pareció que el discurso tenía que ir en esta línea. Cuando luego vi los datos de los recursos que tenemos disponibles, 342 profesionales en los departamentos dedicados a sistemas, 150 en la consellería dedicados a sistemas y otros casi 400 dedicados a información sanitaria entre departamentos y consellería, y vi cómo estaban organizados, entonces ya me dieron ganas de llorar. El 41% dedicados a gobiernos de aplicaciones, el 11% dedicados a datos, el 11% dedicados a ciberseguridad y otro 11% de dedicación desconocida. Eso quiere decir que la realidad actual organizativa está encontrada o enfrentada a la estrategia hacia donde tiene que ir. Y tenéis razón en que hasta hoy se podía mantener o se debía mantener esa manera de trabajar
porque seguimos trabajando con las mismas aplicaciones. Pero como os he comentado que ya han llegado las nuevas capacidades, ha llegado el momento de cambiar la organización que ha empezado en la parte clínica con las ASIs, que se van a jerarquizar en 3 dimensiones, en la parte ejecutiva, directiva, en la parte clínica, direcciones de área, y en la parte de las AFAS, directores de AFAS. Jerarquías que van a hacer que la organización cambie y que las 8 organizaciones cada día se parezcan más, tengan la misma estructura, la misma cartera de servicios, la misma equidad, el mismo reparto de recursos y la misma utilización eficiente de resultados. Ese gobierno os va a llegar a vosotros también, como unos más, como a los clínicos. Os va a sacar de la zona de confort. Algunos se acordarán de Valdivieso por más tiempo del que se jubile, pero es la única manera en la que, insisto, podemos cambiar lo que ofrecemos a la ciudadanía. El nuevo gobierno lo que va a intentar es que trabajemos de lo departamental a lo corporativo, de dejar de trabajar de proyectos individuales, a veces para profesionales, a veces para servicios, a veces para centros, a veces para departamentos, a veces para ASIS. Se acabó. Corporativos. Los proyectos serán analizados. Cuando sean nuevos, serán priorizados en base al impacto que vayan a tener, en la posibilidad de llevarlos a tiempo real a donde se han planificado y de intentar que de alguna manera lo que se necesite por delante vaya por delante y no por detrás. El nuevo gobierno digital, que no voy a perder mucho tiempo en describir, porque imagino que María José lo comunicará en las próximas semanas y que se va a legislar en las próximas semanas, nos va a obligar a tener un gobierno del dato, un gobierno de la inteligencia artificial, un gobierno de las aplicaciones, un gobierno de la ciberseguridad, un gobierno de todo, incluida la demanda. ¿Eso quiere decir que vamos a ser más rígidos e inflexibles? No. Quiere decir que nos vamos a organizar todos alrededor de la estrategia para conseguir los resultados. Y vamos además a tener siempre presente el marco jurídico que nos gobierna, que no es el de la Comunidad Valenciana, sino que es el europeo. La ley o el reglamento del dato, el de la inteligencia artificial, el del mercado CMDR y todas las normativas de ciberseguridad. Si no cumplimos esas 4 normativas, entraremos en problemas, multimillonarias multas a partir de agosto del 27 y que la corporación no se puede permitir. Me imagino que Emilio, en su mesa, a la que creo que le estoy quitando unos minutos, todavía no me quedan 5, ¿no? Lejos, sí. Pero esos son 5 que me he pasado. Sí. Me queda, pues me queda para daros todavía un poquito más. Fuera de bromas, Emilio vendrá después y os hablará de la IA. Y estamos haciendo cosas como levantar un mapa de inteligencia artificial, porque los 3 algoritmos corporativos que hemos desplegado cumplen el reglamento desde el minuto 1. Algo que me preocupó cuando llegué y que sabía lo que venía, y el reglamento exige a utilizar algoritmos con marcado CE, que los pruebes antes de ponerlos en marcha y que demuestres la precisión, que los despliegues con equidad. Eso quiere decir que si despliegas algo que es para neurocirugía, lo tiene que tener la neurocirugía de toda tu corporación. Pero si despliegas algo para la próstata, lo tiene que tener todo el mundo que toca próstatas en la comunidad. Si no, no estás cumpliendo el reglamento y puedes recibir una multa. Pero además de probarlo antes de desplegarlo y desplegarlo de manera equitativa, el reglamento te obliga a una monitorización 7×24, 365 días al año. Si se desvía la precisión del algoritmo o falla, lo tienes que parar y tienes que hacer los ajustes para volverlo a levantar. Si esto no lo haces, incumples el reglamento. Y por eso la corporación va a decidir cuáles y en cuándo incorpora qué algoritmos de IA para resolver qué problemas. Si me voy al del cáncer de mama, cuando llegamos aquí, y aquí hay muchas mujeres, no tenían el programa de cáncer de mama de prevención que se merecían. Hoy lo tienen y lo tendrán todavía mejor. ¿Por qué no lo tenían? Porque no teníamos capacidad para dar respuesta a la demanda que un programa de prevención exige. 1 millón de mujeres en la Comunidad Valenciana, en la que además se había ampliado la oferta de edad y de 800.000 habían pasado a 1 millón, con una cobertura que no llegaba al 50% de examen de cribado y que el gol estándar está en un 75%, para lo que hay que hacer una invitación del 95%.
Para eso hacía falta tecnología, para eso hacía falta orden, hacía falta gobierno y hacía falta IA para resolver un problema, el de la clasificación, el de que las mujeres que tuvieran riesgo, que son un 5%, cuando se les hace una mamografía, fueran por delante de las otras que componen el 95%, que no tienen riesgo pero que necesitan una mamografía a los 2 años. Y para hacer esa mamografía a los 2 años necesitábamos tener más capacidad. Y la IA arreglaba un segundo problema. Y era que si el radiólogo L1 que le llaman, lector 1, cree que la mamografía no tiene nada y la IA también dice que no tiene nada, por consenso con los clínicos y acostado, se reduce la segunda lectura y a día de hoy, de las 2.000 mamografías diarias que se están haciendo, el 80% se cierran con una L1, lo que quiere decir que hemos incrementado el 40% la capacidad. Eso es innovar, ordenar un proceso, introducir tecnología, automatizarlo y utilizar la tecnología para resolver problemas. Si no hay orden en el proceso y no hay problemas, más vale que no pongamos más tecnología, que generemos más caos y más desorden. Y si los datos tienen sesgos, tomaremos decisiones erróneas. En la imagen es difícil tener sesgos porque de alguna manera tiene mucha calidad. En el resto de datos, ojo, que si no tienen 360 grados alrededor del ciudadano, tienen sesgos y ojo, porque si no están bien cuidados y no los hemos cuidado nunca, never, que dicen los ingleses o los americanos, vamos a tener muchos problemas de sesgos. Como me quedan 1 minuto 36 y no me voy a ir de aquí hasta que no acabe, voy a seguir todavía un poquito más. El gobierno digital, como digo, va a poner orden. Se espera mucho de vosotros y no lo espera el doctor Valdivieso, secretario autonómico de Planificación y Transformación Digital. Lo espera la ciudadanía valenciana y lo esperan los pacientes, que seremos todos, que están esperando más de lo que les toca, que no tienen la resolución que necesitan en tiempo y que se desesperan cuando llaman al teléfono y no se lo coge nadie. Viene mucha innovación que se ha comprado o que está comprada. Os necesitamos a todos implicados en la misma línea. Yo no sé si estaré aquí el año que viene, porque os prometo que en el minuto 1 que encuentre una puerta abierta me voy, porque esto no hay quien lo aguante a nivel de presión, pero si estoy aquí y vuelven a pasar la encuesta, espero que haya cambiado el resultado. Porque si espero mucho de todos y cada uno de vosotros, espero más de los líderes, que sois casi un 30% de los que estáis aquí sentados y de los que componéis los 700 profesionales que he nombrado de tecnologías y de información sanitaria. Los líderes son los que tienen la obligación de orientar la organización a los objetivos. Los líderes son los que tienen la obligación de orientar los recursos hacia los objetivos. Y los líderes son los que tienen que cuidar la calidad y el talento de la gente que tienen debajo para organizarla y que los resultados estén en tiempo y con la calidad esperada. Resultados y calidad esperada que serán de proyectos corporativos que cuando se hagan y se validen valdrán para todos. Todos podéis ser protagonistas. Los que los quieran ser estarán en primera línea. Los que no, incluidos los líderes, sintiéndolo mucho porque espero no perder las amistades, pasarán a segunda línea. Y no me va a temblar la mano. Y no lo quiero decir de manera más asertiva porque no me sale y me cuesta mucho. Pero no puede estar en primera línea un líder que no se alinee con la organización. Nos hemos comprometido a cambiar la organización, hemos detraído un 8% de otras consellerías, hemos conseguido orientar dinero de Europa aquí, nos estamos gastando el dinero de nuestros hijos y creo que de nuestros nietos, que no tenemos, y habrá que pagarlo. Si lo hemos hecho bien, nos lo agradecerán. Si lo hemos hecho mal, nos lo van a echar en cara. Y yo no voy a perder ni un minuto con alguna barrera que no me deje usar bien los recursos para darle respuesta a la ciudadanía. Voy a clavar el tiempo del discurso porque me quedan 0 segundos. Espero que tengáis un buen evento, que tengáis oportunidad en los pasillos de comunicaros lo que estáis haciendo y de comunicar las dudas que tengáis para que se resuelvan. Y os prometo que vais a tener comunicación de sobra desde los líderes para saber a dónde vais, que vais a tener la formación que necesitéis para utilizar las herramientas nuevas y que vais a tener el apoyo que necesitéis para ir hacia adelante. No sé si necesitáis más recursos,
pero sí me comprometo a que las ASIs tengan los recursos que necesiten de manera equilibrada, porque también vi anoche que hay mucho desequilibrio entre centros y entre ASIs. Hay ASIs que tienen más líderes que otros, hay ASIs que tienen más recursos urgentes que otros, hay ASIs que tienen diferente composición de sus profesionales. Más analistas, menos ingenieros, más administrativos, menos técnicos. Se tiene que igualar, tenemos que ver cuál es la mejor composición y de verdad que tendréis la máxima ayuda para que esto salga siempre que trabajáis en línea con los objetivos y de manera multidisciplinar. Si algo nos ha llevado hasta aquí, ha sido el trabajo ímprobo y loable, porque no había otra manera de trabajar, del trabajo por servicios, centros y departamentos, pero hay que salir de ahí, porque si no, nunca tendremos dato de calidad adecuada, sin sesgos, y arquitectura que ya tenemos para usar, para volcar el cambio que necesitamos. Gracias a todos, perdonar el tono del discurso y la asertividad del mismo, pero estoy seguro que a alguno le habrá calado y seguro que si el mago está por ahí, os sacará la sonrisa dentro de un rato.